debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. En esta página inicia Sintonía Crítica. Buenas con todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Estamos nuevamente en un programa más de nuestra querida radio, en Radio Universitaria. El día de hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar a propósito de los 70 años de la fundación del Estado de Israel. Vamos a hablar un poco sobre el conflicto de Israel-Palestina. El día de hoy Rebeca no nos acompaña, está vagando por el Ecuador haciendo su investigación de campo para su tesis y el trabajo en el que se halla, así que no nos acompañará el día de hoy, pero estaremos aquí entablando una reflexión con nuestro invitado, a quien ya se lo plantearemos en un instante. Antes de comenzar con esta entrevista, un poco repasar algunos de los hechos que han marcado durante la política nacional durante esta semana. Hemos tenido una semana muy agitada. El Consejo de Participación Ciudadana fue llamada a la Asamblea Nacional justamente a dar cuenta de cuáles son los procedimientos y de algunas cosas que ha estado haciendo. Han habido algunas declaraciones un poco complejas, un poco raras también por parte de quienes están en el Consejo de Participación Ciudadana, en donde su presidente afirma tener ciertos poderes especiales incluso que sobrepasan la Constitución. Y eso nos pone en una coyuntura bastante especial, pues estamos viviendo momentos complicados en el Ecuador frente a qué es lo que necesariamente puede pasar a nivel constitucional, qué es lo que va a pasar a nivel ya institucional, de cómo van a estar manejando las instituciones, cómo se está manejando el tema del poder y demás, cosas que nos han puesto, digamos, al tanto y que han puesto al Consejo de Participación Ciudadana en la mira de todos nosotros durante estos días. Hemos pasado también un acontecimiento muy comercial, donde es peculiar todo el enfoque que se le da el Día de las Madres, una fecha donde está más cargada lo comercial antes que, digamos, algún hecho histórico o alguna cuestión importante, pero bueno, ha sido una semana con sus vaivenes y estamos aquí en un programa más de Sintonía Crítica. Como ya se los comentábamos en un inicio, el día de hoy vamos a tratar el tema del conflicto de Israel-Palestina, justamente a propósito de que el 14 de mayo se conmemora los 70 años de fundación del Estado de Israel, el cual fue creado bajo mandato de las Naciones Unidas tras los hechos acontecidos en la Segunda Guerra Mundial. Y tal cual como se afirma dentro de la oficialidad, tal vez esto lo vamos a problematizar un poco, el Estado de Israel nació bajo la idea de dar un tipo de, ¿cómo se podría dar? Regalo, ofrecimiento hacia el pueblo judío, quien había sufrido. No fueron el único, pero uno de los que mayores sufrieron los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial por la persecución que hizo el nazismo hacia ellos. Bueno, estamos con Eduardo Meneses, activista, militante de Ecuador por Palestina, un colectivo que ha nacido acá para defender los derechos de los palestinos. Y bueno, darte la bienvenida, Eduardo. Bueno, muchas gracias por abrirnos este espacio. No siempre se tiene la oportunidad de hablar un poco más en profundidad de este tema que muchas veces pasa muy rápido, a lo mucho con pocos segundos en la televisión y muchas veces desde estereotipos que no nos ayudan a entender. Así que gracias por la invitación. No, Eduardo, gracias a ti y esperamos tenerte más en estos programas y también tratar más estos temas que también nos competen de la realidad internacional y sobre todo con un enfoque crítico. Para empezar, un poco ponernos en contexto qué es lo que estamos pasando. Han sucedido el hecho de que Donald Trump ha decidido poner la embajada de Estados Unidos antes en Tel Aviv, ahora en Jerusalén, afirmando que Estados Unidos declara a Jerusalén como la capital propia de Israel, perdón, y esto pone en cierta situación de conflicto, puesto que Jerusalén en sí es disputada también como territorio palestino y además tiene cierta nomenclatura de ciudad internacional. Un poco que nos comentes eso. Y también estamos viviendo los 70 años de fundación del Estado de Israel. ¿Cómo estos dos hechos se enmarcan y en qué situación estamos viviendo en el conflicto en estos momentos?
Claro, digamos que como tú bien lo dices, justamente estos dos hechos están totalmente ligados, ¿no? Por un lado, podríamos decir que estos últimos años la solidaridad internacional hacia Palestina ha ido creciendo. La comunidad internacional se da cuenta cada vez más de las violaciones de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad que suceden en Palestina, lo que sin embargo no hace que eso se traduzca en acciones concretas. Todos sabemos que la ONU es experta en dar muchas resoluciones, casi a la unanimidad muchas veces, que no son aplicables, ¿no? Entonces hemos vivido estos últimos 5 años todos unos cambios en la diplomacia simbólica hacia Palestina, desde el hecho de que Palestina fue reconocida como un Estado, aunque conservador, pero Estado de la ONU. Han habido varios países que ya han reconocido a Palestina como Estado, en América Latina, por ejemplo, pero no solo. Y la situación de Medio Oriente que se va complicando. Entonces, todos estos contextos han hecho que Israel, al acercarse a los 70 años de su fundación, necesitaba hacer como una especie de campaña diplomática y de lavado de imagen muy fuerte en esta fecha simbólica, porque depende mucho cómo se lea esta fecha, como 70 años de celebración de una fundación de un Estado, que es lo que trata de posicionar Israel, o 70 años de resistencia contra un Estado que es segregacionista, que es abiertamente racista, con políticas criminales, responsable de crímenes de lesa humanidad. Dentro de esto, Estados Unidos viene a entrar en este juego, digamos, de marketing político que trata de hacer Israel, y lo ha hecho aquí en Ecuador. O sea, si ustedes ven, desde la Embajada de Israel hicieron ciertos números de eventos este mes. No se atrevieron a hacerlo en la fecha exacta porque sabían que habría movilizaciones como las que vamos a hacer el día de hoy, pero se da en todos lados y Estados Unidos se mete en esto por varias razones. Primero, sabemos que en Estados Unidos políticamente hay un lobby muy fuerte, sionista, muy, muy fuerte, que pesa tanto económica como culturalmente. Pero también sabemos que la situación geopolítica en este momento para Estados Unidos en Medio Oriente estuvo complicada estos últimos meses y que Estados Unidos está tratando de empujar un recambio que pasa por elevar las tensiones. Un ejemplo de esto fue lo que pasó con la cuestión de las armas químicas en Siria, que se asemejó mucho a la cuestión de las famosas armas de destrucción masiva en Irak, que sin muchas pruebas dio, digamos, paso abierto a intervenciones criminales. Y digamos que este tipo de cosas, como lo de Siria, como lo que pasa ahora en Israel, es parte de una estrategia estadounidense para no perder la mano sobre una dinámica que se estaba dando en Medio Oriente, digamos, ¿no? Y que se concuerda con los 70 años de Israel. Ahora, hemos recibido las últimas noticias de que han insistido muertos en las manifestaciones que han hecho el pueblo palestino alrededor de esta fecha. Y dentro de estos muertos se encuentran también niños menores de 18 años, mujeres, ancianos y demás, lo que muestra un poco cuál es el tipo de violencia que está existiendo desde el Estado de Israel hacia Palestina. Pero también el 15 de mayo es la conmemoración del Nakba, nos comentabas también tras micrófonos. ¿Qué significa esta fecha en especial? Sí, digamos que ahora, obviamente, yo creo que puede hablarse abiertamente y muchos de los medios de comunicación más informados sobre el tema, no los que reproducen a la AFP y otros, sino los medios de comunicación más de investigación, ya lo están diciendo en este momento, que seguramente el momento más mortífero que ha vivido Palestina desde el 2014, cuando hubo el bombardeo de Gaza, o sea, lo que vivimos el día de ayer fue terrible, con cerca de 52 muertos por el momento contabilizados, cientos, de algunos hablan de miles de heridos. ¿En cómo se enmarca esto que pasó ayer? Digamos que todos los años, entre el Día de la Tierra, que es el 31 de marzo, y el 15 de mayo, el Día de la Tierra Palestina, que es el 31 de marzo, y el 15 de mayo, se llevan una serie de manifestaciones, ya desde hace varios años que esto está pasando, que es la movilización de palestinos y palestinas hacia los bordes limítrofes con Israel para demandar su derecho al retorno. El derecho al retorno, que es un derecho reconocido por la ONU, reconocido por la resolución 194 de la ONU, que fue la misma resolución que dio el plan de partición en 1948, o sea que no estamos hablando de un derecho reciente, sino de 70 años.
Estas manifestaciones todos los años dan paso a grandes violencias, a represión, pero por el simbolismo de los 70 años de resistencia palestina, que ahora en el 2018, estas manifestaciones iban tomando mucha fuerza. Lo que pasó ayer es terrible, sin embargo los medios nos han dicho que ya venía pasando desde hace un mes. O sea, digamos que desde hace un mes ya se iban contabilizando más o menos unos 60, más de 60 muertos según algunas cifras, antes del día de ayer. Lo que quiere decir que en un mes y medio hemos tenido, digamos, más de 100 muertes más o menos que se han dado. Muertes que son, y ya no es la primera vez, todos sabemos, el bombardeo con Gaza fue uno de los ejemplos, muchas veces dirigido hacia civiles inofensivos, bajo una excusa de decir que habría terroristas ahí escondidos o que son ataques, muchas veces se los llaman como que preventivos. Esta vez lo hemos visto con todas las cámaras del mundo puestas. Si ustedes ven las imágenes, por ejemplo, en Al Jazeera, son terribles, de cómo van manifestantes palestinos con piedras, nada más que piedras y ondas, porque no tienen más. Y la respuesta es con drones, con armas de alto calibre, con armas a balas reales, ¿no? Entonces eso es lo que vivimos el día de ayer. Vuelvo y repito, tal vez sea, y ya se está posicionando a nivel internacional, el día más mortífero desde el 2014, en los últimos 4 años que ha vivido Palestina. Y se enmarca en este momento tan particular y simbólico en el que es necesario que el mundo mire hacia Israel y Palestina, no se deje, digamos, convencer por esta propaganda que está desarrollando el Estado de Israel en todos lados. Y los palestinos lo que tienen para hacer eso son sus cuerpos, son las piedras, y esperar que las imágenes nos lleguen a todos, ¿no? Y es por eso que queremos difundir al máximo este mensaje, que el día de hoy a las 5:30 va a haber igual una acción delante de la Embajada de Israel en denuncia de todo esto, ¿no? Justamente dentro de estos mecanismos que ha tomado Israel para separar y para impedir, digamos, cierto retomo simbólico y cierto retomo ya en concreto de las tierras que se les fueron quitando poco a poco a Palestina, fueron también la creación de estos grandes muros, que muchos dicen que son similares a los muros que se levantaban, y la política incluso de discriminación que se plantea también alrededor de las fronteras es una política similar a lo que sucedía en el apartheid de Sudáfrica. Un tema de discriminación absoluta. ¿Cómo el tema de los muros se ha ido levantando? Porque también a la par de los muros han ido existiendo tipos de invasiones a partir de también estas familias judías que van poblando pocamente y luego van pidiendo, exigiendo que eso también sea declarado parte del Estado de Israel, ¿no? Claro, digamos que han habido varias fases en esta resistencia a la colonización de Palestina, ¿no? La última fase, que comienza, diría yo, desde el 94, cuando vieron los acuerdos de Oslo, que se trató de hacer un acuerdo de paz en esa época. En esa época era con Isaac Rabin y el líder palestino, en ese momento se me va el nombre del líder histórico palestino, bajo el impulso de Bill Clinton en esa época, en el 94, con Yasser Arafat, perdón. Se hizo un plan en ese momento de solución que en 5 años tenía que llegar a la creación de 2 estados. ¿Qué fue lo que pasó? Es que se delimitó cuál iba a ser la futura zona palestina, la futura zona israelí. Llegaron a un cierto acuerdo las partes para hacer un proceso de 5 años para que esto se haga realidad. Pero Israel en realidad lo que hizo fue utilizar ese proceso de supuesta definición de límites para aprovechar creando ahí un muro, por un lado. Es lo que tú decías, un muro de 8 metros. Yo tuve la oportunidad de vivir en Palestina y verlo de cerca. Yo trabajaba en un campo de refugiados que estaba justo atravesado por un muro, ni siquiera al lado, sino que fue atravesado por el muro. Y la realidad cotidiana que eso implica va mucho más allá de estar en una prisión a cielo abierto, ¿no? Muchas veces este muro no simplemente siguió los límites establecidos por los acuerdos de paz o por lo que se llama la línea verde de limítrofe de Cisjordania o de Gaza, sino que ese muro muchas veces se mete en el territorio ilegalmente, cortando a los palestinos, por ejemplo, de sus tierras agrícolas, de su sustento de vida, cortando pueblos en 2 partes para evitar que vaya creciendo la dinámica urbana de ciertos pueblos que están prosperando. Es toda una dinámica, digamos, de cortar a Palestina de sus potenciales de desarrollo, ¿no? Por un lado está lo del muro. Ese muro está repleto de torres de vigilancia militares.
Yo tuve la experiencia estuvimos sembrando, unos árboles con unos chicos un día y tuvimos la mala idea de estar sembrando árboles cerca del muro, y cuando alzamos a ver teníamos a uno de los militares apuntándonos con su metralleta, diciéndonos que nos vayamos por estar sembrando árboles, ¿no? Ese tipo de cosas es del cotidiano de los palestinos. Pero como tú decías, no queda en el muro. Esta dinámica de supuesta transición hacia una paz que tenía que darse en el 94, lo que hizo fue crear unas diferentes zonas que están una bajo la tutela total de la autoridad palestina, otras zonas que son como de transición, digamos, en las que supuestamente la fuerza israelí ocupante tenía que salir en 5 años para dejar espacio al territorio palestino. Lo que pasó fue que esa fuerza ocupante nunca se fue. Tú tienes en Palestina, en el territorio de Cisjordania, se llaman 3 zonas, A, B y C. La A es la que está en territorio, digamos, la que está en control de la Autoridad Nacional Palestina. La zona B es una especie de control administrativo palestino, pero ya con una tutela militar israelí, y una zona C que es totalmente militarizada israelí. Y la idea era en el 94 que vayan saliendo, o sea, que los israelíes pasen primero de la zona A a la B, que es lo que comenzó así. Después de la B tenían que pasar a la zona C, y de la C terminar yéndose para quedar el Estado palestino libre. Eso nunca pasó, y al contrario, la presencia militar legitimada por esos acuerdos de paz lo que hizo fue proteger ciertas zonas para que vengan colonos, como tú decías hace un momento, a construir ciudades. Ahora, lo que hay que entender de esto es que no son simplemente colonos que por necesidades de ellos, de espacio urbano, de dinámicas, de empleo, de búsqueda de horizontes mejores, van a decir vamos a una tierra a ver si es que nos va mejor, vamos a otra tierra. No, muchas veces lo que pasa es que son políticas del Estado directamente que llegan a zonas deshabitadas. Es increíble, llegan con unos camiones con casas prefabricadas, te dejan las casas prefabricadas para ocupar, muchas veces son colinas en espacios altos, para ser defendidas, y simbólicamente para ocupar los espacios altos del territorio. Y al cabo de 2 o 3 años tienes ciudades gigantescas que van hasta miles de personas que se construyen ahí. Y son ciudades muchas veces vacías. Es decir, el Estado las construye antes de tener nadie para que viva ahí. Y son las políticas después de población del Estado que tratan de empujar a la gente que vaya a vivir a estas colonias, ¿no? Hay que saber que en Israel, por el hecho de que Israel se declara un Estado judío, permite tener la nacionalidad israelí a un judío que lo demande de cualquier parte del mundo. Es decir, que está dando el derecho a cualquier persona que no tiene nada que ver con ese territorio. Por ejemplo, en este momento hay mucha gente de Europa del Este o de Rusia que migran a Israel buscando, digamos, por cuestiones de crisis económica o de situaciones difíciles, deciden migrar allá, no tanto por convicciones sionistas o por un llamado de una tierra santa, como muchas veces tratan de decirlo, sino simplemente porque Israel ofrece a muchas de esas personas venir a vivir en esas colonias, pagándoles muchas veces parte del arriendo, pagando la luz, la electricidad, la educación de los niños, muchas veces con subvenciones en dinero para que vayan a habitar estas colonias, lo que hace que Israel utilice una política de colonización que ni siquiera está asentada en una convicción de su población de ir a esos territorios. Es una política, digamos, de Estado claramente colonizadora, que se aprovecha muchas veces de esto. Lo que hay que saber es que por un lado hay esas dinámicas, pero también existen otras colonias esas son las colonias, digamos, económicas. Hay otras colonias que sí son ideológicas, que están en ciudades como Hebrón, por ejemplo, que es una ciudad simbólicamente muy importante tanto para los palestinos como para personas de otras confesiones, porque tienen muchos símbolos religiosos, digamos, en esa ciudad. Y ahí, por ejemplo, si tienes colonos radicalizados israelíes, muchas veces que ni siquiera son israelíes. Por ejemplo, yo sé que en Hebrón van muchos franceses radicalizados en su propio país natal, que viajan directamente a colonizar, digamos, ese territorio, y ahí sí ya son colonos totalmente radicalizados, ideologizados, con un fundamentalismo nacionalista terrible, que vienen a quitarles, digamos, a los palestinos su tierra, convencidos de eso. Y muchas veces esos propios colonos son despreciados por los propios israelíes, ¿no? En Israel también hay diferentes tipos de opiniones, gente que es más moderada, gente que es menos radical, y muchas veces esos propios colonos son criticados hasta por la propia sociedad israelí, ¿no? Estamos teniendo una conversación muy interesante con Eduardo Meneses. Vamos a irnos a un pequeño corte musical para seguir con el tema tratado del día de hoy, el conflicto israelí-palestino, y vamos a escuchar esta canción llamada Nia del grupo Oum.
زيني يا ميلي نشكر الحار والمار علينا صبر العمار رزاق معدودة الأقدار والدار يعقب فيه لا نكسب رزقي Debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Sintonía crítica, todos los martes de 7 a 8 horas bajo la conducción de Rebeca Sánchez. Regresamos con Eduardo Meneses. Estamos teniendo una conversación muy interesante alrededor del conflicto Israel-Palestina. Estamos en una fecha bastante peculiar, pues estamos conmemorando 70 años, bueno, no sé si la palabra exacta sería conmemorando, pero estamos en las fechas de los 70 años de la fundación de Israel y estamos analizando cómo ha sucedido un poco este conflicto. Y habíamos topado los temas coyunturales que están agenciando en el momento del conflicto entre la frontera entre Palestina e Israel.
Pero regresemos un poco en la historia. Vamos hacia el año de 1947-48, cuando las Naciones Unidas crean el Estado de Israel. En ese momento, ¿cuál es la situación que están viviendo los palestinos y cuál será, cómo van a asumir esta nueva separación? Porque resulta que de la noche a la mañana habrá una separación abrupta y donde una de las ciudades más disputadas en términos históricos, Jerusalén, va a ser incluso ya casi declarada capital de Israel. Bueno, digamos que primeramente no fue realmente la ONU que creó el Estado de Israel. La ONU lo que hizo en 1947 fue hacer un plan de partición que en realidad era una propuesta para tratar de solucionar un conflicto que ya estaba ahí. O sea, muchas veces alguna gente considera que el conflicto surgió en el 48, en realidad el conflicto surge mucho antes. Hay un documental excelente que se llama 1916, las raíces del conflicto. Está en la página YouTube y Facebook, si mal no recuerdo, del Comité Ecuador por Palestina, o si no, ustedes lo encuentran en Minga TV. Es un canal de YouTube que tenemos con unos compañeros. Ahí está. Nosotros hicimos los subtítulos de este documental que permite justamente ver un poco las raíces un poco antes de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Es que antes del 47, ¿por qué la ONU llega a hacer este plan de partición? Es porque antes del 47 ya había todo un movimiento sionista que estaba llamando a ir a colonizar la tierra palestina. Ellos decían, es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, lo que obviamente era falso. Ahí había muchos asentamientos con gente viviendo. Y obviamente se creó el conflicto. O sea, llegaron personas. Hay que primero decir que la comunidad judía al comienzo no acogió mucho ese llamado, ¿no? O sea, mucha de la gente después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, decidió irse a Estados Unidos. De la gente después de la crisis social que vivía Europa, mucho más que irse a Medio Oriente, a una tierra con la que no te sentirían ninguna conexión real y que no veían mayores esperanzas de prosperidad, digamos, ¿no? Sin embargo, igual hubo una cierta minoría dentro de la comunidad judía internacional que acudió a este llamado, que comenzó a ir hacia las tierras palestinas, que en ese momento eran una colonia británica. Después de la Primera Guerra Mundial se terminó construyendo ahí una colonia británica, y lo que comenzaron a hacer es a generar atentados, atentados contra la autoridad inglesa, reclamando que ellos querían que se cree ahí un Estado. Había habido una promesa de Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, en 1918, que justamente les prometía al movimiento sionista que sí deberían crear ahí un Estado. No tenía mucho valor legal, pero fue una carta que tuvo mucho simbolismo. Entonces comenzaron a haber atentados, comenzaron a haber tensiones entre también los campesinos palestinos y los colonos israelíes que llegaban, y comenzaron a haber poco a poco enfrentamientos y el germen de una guerra civil, digamos, que se estaba dando dentro de la colonia inglesa. Llegó a tal punto de tensión con tantos atentados, milicias armadas, o sea, digamos que el movimiento sionista tenía sus propias milicias armadas y obviamente los palestinos comenzaron a armarse también para defenderse. Llega tanta la tensión que frente a la demanda que existe post Segunda Guerra Mundial de descolonización de muchos países hablan de el derecho a la autodeterminación. Muchas de las colonias europeas entran en crisis por esta cuestión a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Confluyen esta demanda, por un lado, de autodeterminación de los pueblos, por el otro lado, la fuerza del movimiento sionista que justamente toma mucha atención internacional luego del holocausto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, digamos, converge en un cóctel muy explosivo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y en esos 2 años la ONU recién naciente, que está tratando de encargarse de todos estos procesos, hace una propuesta de partición que obviamente no tiene ninguna validez, digamos, ejecutoria. Es una propuesta, es un plan de partición que no fue aprobado ni por los países árabes, que gran parte del movimiento sionista no se reconoció en eso porque el movimiento sionista reivindicaba toda Palestina para sí muchas veces, que terminó aceptando, digamos, esto el movimiento sionista de mala gana. Los países árabes nunca se plegaron a esta propuesta en el 47, pero en todo caso había una propuesta para que el 15 de mayo de 1948 deje de ser una colonia británica en los territorios palestinos y pasen a formarse
dos estados que en realidad no eran dos estados en sí. O sea, hay que saber que eran dos estados que tenían que compartir moneda, que tenían que compartir políticas migratorias, políticas arancelarias, fiscales. Digamos que era una especie de estado plurinacional que estaba fraguándose en ese espacio por la complejidad. Ese plan de partición, como tú bien lo decías al comienzo de la entrevista, consideraba que Jerusalén tenía que ser una zona bajo mandato internacional por lo delicado que era el manejo de Jerusalén, por el simbolismo que tenía Jerusalén y por lo difícil que hubiera sido darle Jerusalén a uno de los dos bandos en disputa, digamos, por esa ciudad. Eso hubiera hecho nada más que poner aún más tensión en el conflicto, ¿no? Entonces, la ONU hace este plan, propone esto, y la creación del Estado de Israel en realidad es una creación unilateral que se da un día antes de la fecha establecida como una propuesta de la ONU, que la ONU lo que proponía era una fecha de transición, creo que igual eran unos 5 años de transición para crear un Estado plurinacional para dos pueblos. Es lo que proponía la ONU. En realidad, Israel, un día antes de que llegue el plazo establecido por esta propuesta de la ONU, declara unilateralmente su Estado, acatándose, eso sí, a ciertas de las proporciones que hacía el plan de partición de la ONU, porque hay que saber que, digamos, en 1943 la propiedad de la comunidad judía, digamos, la propiedad de la tierra, la propiedad de la comunidad judía, era alrededor del 6% del territorio palestino. Y el plan de partición le daba el 55% del territorio a la comunidad judía, lo que era una cosa a la que podían atenerse, ¿no? Digamos, de forma sacando mucho beneficio de ello. De todas maneras, la población judía en esa época en Palestina era alrededor del 30%. En todo caso, ellos deciden retomar ese mapa para crear su Estado unilateral, no plurinacional, no incluyendo ni moneda única ni políticas comunes con los palestinos, sino un Estado judío que reconoce derechos a los judíos por su confesión religiosa y menos derechos a los que no tienen la misma confesión. Es algo que dura hasta el día de hoy. Los palestinos que no son, que no comparten la misma religión con los judíos no tienen los mismos derechos en Israel, eso hay que saberlo. Es por eso que hablamos de segregación o apartheid, como tú lo llamabas. Y es de esa creación arbitraria que va a crear una reacción, obviamente de los palestinos, pero también de todos los países limítrofes árabes en contra de Israel, y se va a crear el primer conflicto abierto, la primera guerra de 1948, que no solo fue una guerra hacia afuera, sino que Israel utilizó planes, digamos, para infundir terror a la población civil palestina y que salga de los territorios que ellos querían reclamar como suyos, ¿no? Porque, como decía, tenían 6% de la tierra, eran 30% de la población y les estaban dando el 55% del territorio, lo que significaba que había que sacar a los palestinos de donde estaban, ¿no? Y eso lo hizo a través de masacres. Hay una masacre muy simbólica, ustedes pueden ver en internet, es la masacre de Der Yassin, que en 1948 estas milicias sionistas deciden matar un pueblo entero, con mujeres, ancianos, niños, todo, y dejar 2 o 3 sobrevivientes que vayan a contar qué es lo que había pasado, y de esta manera infundir terror en toda la población civil, que tenga esta imagen de que si es que llegan las milicias los van a matar a todos. Entonces, en ese momento comienza un éxodo tremendo de la población palestina, lo que, como tú decías, se llama la Nakba, que en árabe quiere decir la gran catástrofe, en el que se estima que salieron cerca de 750,000 personas de la zona, ¿no? 750,000 personas, digamos, es más o menos el 50% de la población árabe que vivía ahí para ese entonces. Es un éxodo gigante, que para el día de hoy todos esos refugiados que tuvieron hijos, nietos y que nunca pudieron regresar a sus tierras ya suman más de 6 millones de refugiados, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que pasa en 1948 con todo este precedente histórico. Se crea el Estado de Israel y de ahí van a surgir toda una serie de conflictos que van a durar toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Otro de los conflictos importantes a continuación de este momento, si no estoy mal, la fecha es 1967, que incluso hay un conflicto grande, se meten algunos países árabes, entre ellos Egipto, y de este conflicto Israel saca mucho pecho. Yo leí una entrevista que lo hacían a un padre judío, a un sacerdote judío en Venezuela, que lo hacía el diario El Universo hace unos días, y al igual que él, junto con otro entrevistado, creo que este era de Estados Unidos, un sacerdote igual, reivindicaban mucho esta idea de que Israel es un estado tan importante porque incluso pese a que todos los países alrededor de él se montaron en contra,
hubo guerras, hubo toda una serie de conflictos sobre la legitimidad que tenía Israel, ellos siguen en pie y eso lo muestran como un acto heroico que ha hecho eso. Pero ¿cuáles han sido las posibilidades reales? Porque también ahí hay una historia que a veces es bastante compleja de proponerlo. Israel tampoco no ha sido firmante del tratado de armas nucleares, tiene casi libre albedrío para utilizarlo, hay serios cuestionamientos de que puede tener armas nucleares y que incluso no se rige a las normas internacionales de uso de armas, lo que sucedía en 2004, si no estoy mal la fecha, estos misiles con fósforo blanco, si no estaba mal. En 2014. En 2014. ¿Cómo más o menos podríamos interpretar estos momentos de conflicto que se dan alrededor del mundo árabe frente al Estado israelí? Para regresar un poco, digamos, al hecho que tú decías, ¿no? En el 67 es la guerra de los 6 días, lo que se conoce como la guerra de los 6 días. Ahí lo que concretamente pasa es que después de todos estos conflictos que habían pasado, de todo este proceso, digamos, de descolonización de esa zona y bajo un movimiento que era el panarabismo que estaba fortaleciéndose cada vez en Medio Oriente, Egipto le pide a la ONU que abandone toda una parte de la península del Sinaí que estaba bajo ocupación internacional de la ONU, digamos, que era como una tutela internacional de la ONU, que es la zona fronteriza con Israel, de cierta manera. Egipto reclama sus tierras legítimas, dice ya basta de esta presencia internacional, son nuestras tierras, queremos tener soberanía plena sobre esto. Hay tanta fuerza y tanta demanda, además del pueblo apoyando todos estos tipos de demandas panarábicas en ese momento, que la ONU decide retirarse. Y en ese momento, bueno, digamos que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, Israel tiene un discurso de decir eso es potencialmente un peligro, tener a los egipcios en nuestras fronteras es muy peligroso, entonces tenemos que hacer algo. En realidad, hay muchos documentos que muestran que fue una retirada de la ONU de cierta manera conjuntamente articulada con lo que Israel estaba pretendiendo hacer. Pero en todo caso lo que pasa es que Israel desarrolla toda un discurso de decir vamos a hacer una guerra preventiva. Una guerra preventiva para evitar que los egipcios avancen hacia nuestras fronteras y ellos deciden invadir esa península, ¿no? La península del Sinaí. Ahí comienza una guerra muy fuerte con Egipto. Por el otro lado, Jordania se apropia de toda una zona que igual estaba en descolonización, que era la zona de Transjordania, y donde estaba la zona de Cisjordania, que es lo que ahora es parte de Palestina, digamos, de los territorios palestinos ocupados. Jordania se los apropia y reclama de cierta manera su tutela sobre esos territorios también. Ahí es donde a veces se ve que no es tan claro el apoyo de los países árabes hacia Palestina. Siempre ha sido una dialéctica muy retórica, por muchas veces también, si Jordania hubiera podido apropiarse de esos territorios, lo hubiera hecho, ¿no? Para su soberanía. Es lo que yo creo en todo caso. En todo caso, todas estas dinámicas de guerra, y ahí voy a la segunda parte que tú nos hablabas un poco del derecho internacional y esto, hay que entenderlas que estas dinámicas ocurren en plena Guerra Fría, ¿no? O sea, durante la Guerra Fría hay toda una serie de dinámicas que se están dando en ese marco internacional, con un panarabismo que trata de establecerse. Entonces, el conflicto tiene mucho que ver con quién es aliado de quién en esa Guerra Fría. Israel, obviamente, un aliado principal de la OTAN. Tú tienes a Egipto, que trata un poco de salirse de las tutelas imperialistas, tanto del lado soviético como del lado estadounidense, para fomentar una tercera vía de los países no alineados, unos nuevos procesos muy semejantes para los oyentes a lo que podría ser a veces lo que se hablaba del bolivarianismo aquí en América Latina, el panarabismo en esa época ya, con Nasser, por ejemplo, es más con igual el presidente libio en esa época, que ya estaba inspirándose de la cuestión panarábica, que después terminó en otra cosa, pero que era en ese momento era esa la idea, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos todos estos conflictos, esto va a seguir. En el 82 tienes un conflicto con Líbano igual, porque la Organización para la Liberación de la Palestina se había establecido su base en Líbano más que en Jordania, porque habían sido expulsados de Jordania. Hay una serie de conflictos, pero ¿qué pasa? Llega la caída del muro, la ONU, que era una cierta institución internacional que lograba mantener unos ciertos equilibrios y que había sido construida en ese contexto de Guerra Fría, para esa Guerra Fría, entra en una crisis muy fuerte de legitimidad, o en todo caso de posibilidad de manejar geopolíticamente ciertos de esos conflictos.
Y empieza un vacío que dura hasta hoy. O sea, nosotros, desde el final de la Guerra Fría hasta hoy, la ONU no ha hecho más que irse cada vez deslegitimando más, perdiendo control. Hemos visto estos últimos años de Estados Unidos haciendo toda una serie de acciones totalmente ilegales sin que nadie pueda decirle nada. Y en términos de Israel, ¿qué es lo que pasa? Israel primero no va a ratificar el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que es el que reconoce los derechos de las poblaciones civiles en épocas de conflicto, lo que quiere decir que no reconoce la Corte Penal Internacional, no puede ser llamado delante de la Corte Penal Internacional, y va a desarrollar, con el apoyo de las grandes potencias, toda una serie de políticas semejante a lo que estuvimos hablando ahora, ¿no? A lo que estuvimos hablando de lo que acaba de pasar ayer, lo que pasó en el 2014, como tú recordaste hace unos momentos, de los bombardeos con armas químicas ilegales, con todo este discurso de que se dice sí, abajo las armas químicas de los sirios, pero finalmente todas estas potencias hipócritas, todas tienen armas nucleares que con un botón serían capaces de destruir países enteros. Hay todo esta hipocresía que se desarrolla a partir de esta caída del mundo bipolar, una estructuración del mundo multipolar. Digamos que ahora este mundo multipolar está tratando de estructurarse y Medio Oriente vuelve a ser de nuevo el escenario en que las fuerzas están midiéndose para ver qué tipo de salida geopolítica y qué tipo de estructura geopolítica sale de esta fase, de esta nueva fase que se está cerrando, esta paréntesis, digamos, entre el fin del mundo bipolar, esta transición y un mundo multipolar que está tratando de estructurarse ahora, ¿no? Dentro de todo esto, la ONU no ha podido hacer nada, ni para Estados Unidos con todas las agresiones del Medio Oriente, aún menos para Israel. Hay un manejo totalmente, digamos, hipócrita de todas estas convenciones de derechos humanos, puesto que ni Estados Unidos ni Israel son firmantes de las mismas en muchas ocasiones. Y el mundo está un poco como que de observador impotente frente a todo lo que pasa, ¿no? Eso es, digamos, del punto de vista de los estados. Paralelamente a todo esto han estado pasando cosas. O sea, por un lado, la sociedad palestina de cierta manera se dio cuenta que la vía armada no era la vía de liberación nacional y comenzaron otros tipos de resistencias, que es lo que se conocen como intifadas, que igual surge de estos mismos momentos de transición, digamos, después de la Guerra Fría. A nivel mundial se estructuran campañas de solidaridad internacional para que no quede la impunidad hacia lo que está pasando hacia el accionar de Israel y de Estados Unidos. Y es, digamos, en esa dinámica en que yo diría estos últimos 5 o 6 años ha venido moviéndose más bien la solidaridad con Palestina. Es una cuestión que depende mucho más de la sociedad civil, de empujar a hacer lobbying en sus países hacia los estados, y de cierta manera ha dado ciertos frutos que, aunque puedan parecer simbólicos, son importantes, porque el acceso, por ejemplo, de Palestina a Estado observador de la ONU le dio acceso a la Corte Penal Internacional. Y eso ya es un avance importante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, es en la dinámica en la que nos encontramos ahora, después de lo que tú hablabas, ¿no? De todas estas guerras que se dieron en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, uno de los argumentos que siempre lo tomó Israel para legitimar los ataques que hacen dentro de las fronteras o ya dentro del propio territorio palestino mismo es esta situación de cierto control del poder político de un grupo que lo suelen acusar también de actos terroristas, de este grupo Hamas. Y también existe un conflicto interno, entiendo de cierta manera, entre la Autoridad Nacional Palestina y quienes conforman el grupo Hamas. ¿Cuál es la complejidad de este problema? ¿En realidad hay un problema ahí de liderazgo de quiénes son los representantes internacionales y del Estado palestino in situ? Digamos que esta es una situación de la cual Israel siempre ha tratado de valerse para dividir al movimiento palestino. En realidad, si tú ves un poco lo que ha pasado estos últimos años, el bombardeo en el 2014, una de las grandes razones por las cuales sucedió es porque pocos meses antes, me parece que era en el mes de abril o mayo, antes del bombardeo, la Autoridad Nacional Palestina, que digamos que está en manos del Fatah, el partido de Fatah, que era el partido, digamos, más laico, más el que no reivindica necesariamente la guerra armada como forma de liberación nacional, llegó a un acuerdo con la facción del Hamas, que sí es una facción islamista armada, que reivindica la cuestión armada como liberación nacional, lo que puede o no puede estar de acuerdo uno, pero que es un derecho de resistencia de los pueblos, que lo queramos o no. Llegaron a un acuerdo para hacer un proceso de un gobierno de unidad nacional en el 2014.
Pocos meses después viene el bombardeo sobre Gaza. Este bombardeo obviamente lo que hace es radicalizar aún más las posturas que existían ya en las facciones radicales del Hamas que estaban denunciando este acuerdo nacional, porque hay facciones radicalizadas dentro de este grupo armado que lo único que quieren es decir vamos a hacer la liberación por las armas, y se ha ido construyendo sobre esta legitimidad. Después del bombardeo lo que pasó es que estas facciones radicalizadas volvieron a tomar hegemonía dentro del Hamas para volver a dividir esa posibilidad del acuerdo nacional. Entonces, Israel ha estado utilizando en permanencia este tipo de cosas. Hay que saber que en este momento, y no es coincidencia todo lo que está pasando, los palestinos volvieron a llegar a un acuerdo. En este momento hay un acuerdo de gobierno de unidad nacional entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina controlada por el Fatah para dar una voz única. Y ahí es donde justamente hay que romper este discurso que a veces trata de imponer, digamos, la fuerza ocupante de decir... Hay todo un discurso macro que ha venido instaurándose que tiene Israel de decir nosotros somos la única democracia de Medio Oriente, solo nosotros sabemos procesar nuestros conflictos democráticamente y los demás son unos bárbaros. En realidad, tú te das cuenta que a pesar de las dificultades de las condiciones, de los bombardeos, de las violaciones de derechos humanos, de la situación de crisis humanitaria profunda que tiene Gaza, aún así los líderes palestinos lograron ponerse de acuerdo para hacer un acuerdo, un gobierno de unidad nacional, tener una voz única en este momento importante que son los 70 años de resistencia palestina frente a la ocupación israelí. Ahora lo que está pasando con la respuesta israelí, con el accionar de Estados Unidos, obviamente va a apuntar a tratar de romper esa unidad nacional. Yo espero que no sea así. Espero que por el momento no se ha roto ese acuerdo. Es algo importante que va avanzando y es importante que los palestinos tengan una voz única y reconocida a nivel internacional. Entonces eso es importante que nuestros oyentes lo sepan, porque muchas veces nuestros medios de comunicación nos dejan de por lado esa visión, ¿no? Lo que sí es verdad, como tú decías, es que Israel utiliza eso. La forma en que lo utiliza, por un lado, es para dividir y por otro lado, y es la otra cara de la moneda de esta falacia de la única democracia en el Medio Oriente, también utilizar el enemigo exterior, el potencial terrorista, el que todo el tiempo va a estar tratando de destruirte, es una forma de tener control interno. O sea, tú tienes en Israel, primero que nada, el servicio militar obligatorio de 3 años para los hombres, 2 años para las mujeres, que es una especie de, yo siempre digo, de lobotomía social que se hace a todos los israelíes. O sea, es obligatorio para todo el mundo, todo israelí, hombre o mujer, tiene que pasar por el servicio militar. Son llevados a las condiciones más duras en los primeros años. O sea, cuando son jóvenes de entre 16 y 17 años, les llevan a las fronteras de Gaza a bombardear, a disparar sobre gente, a las ciudades como Hebrón, donde están, como yo te contaba, estas colonias radicalizadas que generan mucha tensión. Todo este proceso del enemigo externo, de construir el enemigo externo, también se crea de una forma para mantener un control autoritario sobre su propia población. O sea, los israelíes también son víctimas de este conflicto, puesto que son víctimas de un Estado extremadamente autoritario y un Estado que no deja estar en disenso de lo que hace. Si tú decides salirte del servicio militar o si decides no ir al servicio militar, son años de prisión directamente. Y si tú denuncias las cosas que pasan, hay un movimiento que se llama Break the Silence, rompiendo el silencio, que denuncia desde dentro del ejército israelí todas las atrocidades que les hacen hacer a los soldados, de gente que sale traumatizada de ese servicio militar. Les meten inmediatamente en unas especies de listas negras en las que no pueden ser nunca más funcionarios públicos, en que les van a boicotear todo tipo de trabajos, en que tienes todo un aparato de Estado que se pone en contra de ti. De la misma manera los movimientos por la paz, porque hay en Israel también movimientos pacifistas que buscan el fin del conflicto, son perseguidos en permanencia por el Estado. Entonces este discurso, obviamente la primera víctima son los palestinos, pero también hay una parte que afecta a los israelíes, ¿no? Otro de los argumentos que se suele utilizar es que un poco la defensa frente al territorio palestino o frente a los intereses palestinos muchas veces llega a ser una defensa muy parecida al odio nazi frente a los judíos. Entonces, que defender lo que significa Palestina y todas sus demandas es también irse contra los intereses del pueblo judío. Y lo que solemos también dar una aclaración es que no es la dimensión del pueblo judío frente a lo que uno se opone, frente a la defensa de los intereses palestinos, sino es frente a las demandas y frente a la estructura de lo que se ha logrado conformar como un Estado sionista. ¿Y hasta qué punto podemos hablar de que eso es real en Israel?
¿Cuáles son las características de este Estado sionista y el sionismo en sí mismo? Claro, digamos que en primera parte de esta, muchas veces se hacen muchas confusiones y se mezclan muchas cosas. Nosotros como Comité de Solidaridad siempre hemos dejado de lado la comparación cercana o lejana, cualquier cosa que tenga que ver con el nazismo y con lo que pasa en Palestina, porque creemos que no es necesario hacer esa comparación para explicar las cosas que están pasando y creemos que pueden generarse confusiones. La primera confusión que hay aquí es, como tú decías, la confusión entre sionismo y el judaísmo. O sea, hay toda una comunidad judía internacional que no pliega a lo que está pasando en Israel, que lo critica, desde los judíos ortodoxos que consideran que lo que están reclamando a nombre de la religión es falso, los sionistas, puesto que los ortodoxos dicen que eso no dice en ningún momento en los textos sagrados que esos deberían estar en esa tierra en este momento de la historia. Entonces, por un lado, y desde los ortodoxos hasta los liberales o pacifistas, de los movimientos liberales y pacifistas dentro de la comunidad judía que no están de acuerdo con lo que está pasando ahí. Entonces, nosotros primero dejamos súper claro esta cuestión, ¿no? de decir, nosotros somos antisionistas, claro que sí. Antisionistas es estar en contra de un movimiento colonizador, segregador, que viola derechos humanos, que es un nacionalismo que está destruyendo a todo un pueblo, tratando de erradicar un pueblo que desde hace cientos de años vive en esos territorios. Lo que no quiere decir que estemos en contra de una comunidad judía para nada. O sea, nosotros separamos totalmente lo que es el antisionismo de lo que es el antisemitismo. Hay mucha gente que cae en las dos y por eso prefiero decirlo. O sea, hay mucha gente que confunde y dice, son todos los judíos que están en eso. No es verdad. Entonces, la primera cosa es eso. Después, de hablar de qué es lo que está haciendo el Estado. Es una cuestión bastante compleja. Digamos que por un lado, como decíamos hace un momento, se necesita el Estado israelí para fortalecer el dominio que tiene, tanto en los territorios palestinos como la hegemonía política que tiene en su propio territorio, que es una hegemonía nacionalista de extrema derecha en este momento. Sí utiliza aparatos ideológicos de represión, de hegemonía, de propaganda política súper fuertes que son claramente dignos de un Estado autoritario, ¿no? Tú tienes declaraciones en la Asamblea Nacional, por ejemplo, israelí, que en cualquier otro país europeo serían atacadas en justicia por llamado al odio o por llamado al crimen. Cosas como tienes diputados o diputadas que llaman a matar a las mujeres palestinas embarazadas para que no sigan engendrando palestinos, como ellos los dicen ellos, ¿no? Ese tipo de cosas pasa en Israel. Hay un tinte autoritario súper fuerte. Nosotros hablamos, como decíamos un rato, de un régimen de segregación. Esa segregación concretamente se traduce en derechos diferentes según, primero, tu confesión religiosa. Es decir, tú tienes la autoridad de la tierra, que es la propietaria de gran parte de la autoridad de la tierra israelí, que es propietaria de gran parte de la tierra del Estado israelí, que nunca va a vender a un no judío esas tierras. Los matrimonios no judíos no son reconocidos en Israel. Tú, por ejemplo, tienes diferentes tipos de nacionalidades, o de derechos más bien, justamente no nacionalidades. Para una persona árabe nacida en Israel, tiene derecho a tener la ciudadanía. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de los palestinos que no salieron en el 48, que no se fueron de sus tierras, sino que se quedaron ahí y que han tenido hijos y nietos desde ese entonces. Entonces, gente que ha venido viviendo, al igual que cualquier israelí, desde hace décadas en esa tierra y mucho antes, porque muchos de esos estaban antes de que se crea Israel. Tienen la ciudadanía, es decir, que tú tienes derecho al voto, tienes derecho al debate político, pero no tienes ciertos derechos, como no puedes, por ejemplo, cuestionar la condición judía del Estado de Israel. Eso es algo que es ilegal. ¿Qué significa eso? Que tú puedes ir a prisión. Yeah. Pero cuestionar. Digamos, justamente tú puedes, como ciudadano que tiene la ciudadanía israelí siendo árabe, tú puedes criticar la ley de educación, puedes criticar a las leyes, yo que sé, de desarrollo económico, laborales, puedes unirte en un sindicato y luchar por tus derechos. Por el rato que tú quieras cuestionar y digamos que tú quisieras luchar por un Estado laico, eso es ilegal para un ciudadano israelí árabe. No puede cuestionar el hecho de que sea un Estado judío. De ahí tú tienes otros estatutos, como por ejemplo los árabes que viven en Jerusalén.
y que es una zona ocupada, donde está poniendo ahora Trump su embajada, que no tienen derecho de voto, no tienen derechos civiles, están en cualquier momento bajo la posibilidad de caer en una ley militar, no civil, para condenar sus actos. Entonces son ciudadanos con aún mucho menos derechos, ¿no? Eso obedece claramente a la voluntad de Israel de apropiarse de Jerusalén. Y después, obviamente, tienes todos los ciudadanos palestinos que están sujetos a ser en cualquier momento brutalizados por las fuerzas del ejército ocupante sin ninguna posibilidad legal de protección. Tú en este momento tienes más de 300 niños en las cárceles violando todas las convenciones de derechos humanos que hay a nivel internacional. Tienes la posibilidad de lo que en Israel llaman las detenciones administrativas, que es que te meten en la cárcel sin decirte por qué, sin derecho a defensa, y las detenciones administrativas pueden irse siguiéndose y renovándose indefinidamente durante años. Sin tener derecho a la defensa, sin tener derecho a abogados, sin que ni siquiera te digan por qué estás ahí. Entonces ese tipo de leyes, ese tipo de construcción institucional es a lo que nosotros llamamos un Estado autoritario, un Estado segregacionista, y que hacia su propia estructura, tú cuando te das cuenta, depende mucho de la industria militar, por ejemplo. Gran parte de la economía y de la innovación tecnológica que tanto se le lanza flores a Israel viene de la industria militar, ¿no? Entonces, mientras no existan esa autonomía del Estado que se vaya independizando de ese control de la industria militar, va a ser muy difícil que algo cambie. Para ir finalizando, el tiempo se nos ha acabado y en realidad el tema es muy interesante para topar otras cosas más. ¿Cómo ves dentro de los escenarios, dentro del escenario internacional, lo que está pasando junto con la embajada, lo que ha pasado también meses antes con Israel? También existe un conflicto que no es tan sonado por los medios sobre el bloqueo que existe a Qatar por parte de Arabia Saudita y todo el conflicto permanente que existe entre Irán, Arabia Saudita e Israel. ¿Cuál es el panorama internacional que puede favorecer o perjudicar mucho de lo que se ha ido avanzando durante estos años en la lucha por el reconocimiento de Palestina como Estado y el reconocimiento del territorio palestino? Digamos que en este momento yo creo que estamos viviendo una crisis de lo que se podía, y eso es una opinión muy personal, no todo el mundo que está en el movimiento solidario con Palestina piensa lo mismo, pero yo creo que estamos viviendo una crisis de lo que era la solución de dos estados. Es decir, el día de hoy pensar que la solución sean dos estados es muy complejo porque significaría sacar a miles de personas de estas colonias, significaría renunciar al derecho de los refugiados a devolver a sus tierras. La ocupación y la colonización, como estábamos hablando, israelí en Palestina ha sido tan fuerte que ha roto la continuidad del territorio de Cisjordania, y crear un Estado sin continuidad es muy difícil. Yo creo que en perspectivas muy utópicas, porque eso también es muy complejo que haya las condiciones políticas mañana para que eso exista, una solución de paz sería una especie de regreso a esta propuesta de un Estado, digamos, plurinacional, laico, que otorgue los mismos derechos a los pueblos, pero reconociendo ciertas autonomías y ciertas identidades, que es un poco lo que proponen los kurdos, por ejemplo, para la solución de Medio Oriente en general y en concreto para su problema, que es lo que ellos llaman el confederalismo democrático. Para que las condiciones de eso se den, que yo creo que es la única posibilidad actual de pensar una situación de paz en Palestina y que tomará décadas para que eso pase, yo creo que mucho va a depender justamente de esta estructuración del mundo multipolar del que estábamos hablando. O sea, nosotros sabemos que China y Rusia están tomando de nuevo una preponderancia económica muy grande a nivel mundial, están queriendo disputar, han habido muchos acuerdos entre los BRICS de forma monetaria para ya no utilizar el dólar, por ejemplo, como moneda de intercambio de referencia, se están dando unas dinámicas muy fuertes multipolares ahí. Sin embargo, la fuerza militar estadounidense y de sus aliados sigue siendo el 80% de la fuerza militar del planeta. A pesar de que Rusia y China tengan bomba atómica, igual siguen teniendo el 20%, ni siquiera ellos, sino que todo el resto del planeta si comparas con Estados Unidos y sus aliados. Lo que quiere decir que la construcción de un mundo multipolar va a pasar por una tensión de cómo estas nuevas potencias tratan de evitar el choque militar. O sea, si es que yo creo que justamente mucho de lo que ha pasado en Siria y la forma en que Rusia y China han intervenido en Siria pidiendo la solución diplomática, pidiendo la solución política, una solución que no sea por las armas, va por esta vía de tratar de volver a legitimizar
las negociaciones políticas, de tratar de volver a dar una cierta legitimidad a un organismo tan deslegitimado como la ONU con su Consejo de Seguridad, que no tiene ninguna representatividad ni soberanía. Entonces yo creo que económicamente está pasando el cambio multipolar, ya está pasando, el dólar se está cayendo como moneda de referencia, están emergiendo nuevas potencias, y esta fuerza económica va a empujar a un nuevo orden, digamos, geopolítico institucional. Ahora la cuestión es que claramente Estados Unidos prefiere el escenario de la guerra de baja intensidad contra el terrorismo para poder intervenir en cualquier lado y no quiere llegar a esta nueva forma de mediación de conflictos que es la que están proponiendo Rusia y China. Entonces, yo creo que la próxima década va en gran parte a determinar por dónde va a ir saliendo esta construcción institucional que representa este nuevo mundo multipolar, porque lo queramos o no, ya está. El mundo multipolar, tienes China y Rusia con una potencia increíble, tienes hasta un mundo supranacional con transnacionales de todo tipo de influencia. Entonces esto va a traducirse en el régimen del derecho internacional. Y yo espero, sin tener ninguna afección por el régimen ni chino ni ruso, espero que esa postura sea la que gane y no la postura armamentista de Estados Unidos, porque nos estamos dirigiendo hacia una crisis ecológica que va a tener las mismas tensiones que estamos viendo en Medio Oriente, pero en todo el planeta. Y según cómo se vaya estructurando el derecho internacional, los derechos de los pueblos, los derechos humanos como medios legítimos de mediación para poner límites a estos conflictos y no que puedan resolverse mediante cualquier forma agresiva, va a depender mucho de las condiciones de las que estamos hablando, no solo para Palestina, sino para Siria, para Irak, para toda esa zona de Medio Oriente, ¿no? Y eso nos va a afectar a todos, no solo a la Medio Oriente, sino a todo lo que pueda pasar en América Latina y en África después. Y sin duda Medio Oriente es la zona más caliente y donde estos problemas tienen que irse resolviendo. Además que existen paradojas tan complejas, ¿no? Arabia Saudita, que es un país ultramente conservador, nadie dice absolutamente tampoco, desde esta hipocresía internacional. Está en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Una paradoja más. Querido Eduardo, te agradezco muchísimo. Van a haber algunos eventos realizados por el Comité de Ecuador por Palestina durante esta semana. Coméntanos un poco, hoy hay un plantón afuera de la Embajada de Israel, si nos pudieras comentar qué acciones se están planteando. Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, invitar a toda la gente a que hoy a las 5:30 nos demos la cita delante de la Embajada de Israel. Como decíamos, lo que acaba de pasar en Palestina es seguramente la agresión más fuerte que ha habido desde el 2014, desde el bombardeo de Gaza que mató a cerca de 1,000 personas. Necesitamos que la sociedad civil se movilice, necesitamos que, digamos, basta ya a esta impunidad que tiene Israel en su accionar. No solo Israel, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha estado en su accionar ahí también de forma muy fuerte. Lo que queremos hacer mañana es estar ahí por Palestina, de cierta manera, por todos los pueblos de Medio Oriente que están sufriendo este tipo de agresiones. Y llamar a la gente que se una. De ahí toda la agenda nosotros hemos estado publicando y publicaremos en el Facebook del Comité de Solidaridad, que es de Ecuador por Palestina, Ecuador X Palestina. Ahí tienes toda la agenda de eventos. Hay en este momento un ciclo de cineforos en el Parque Cumandá que tratan sobre este tema. Vamos a estar desarrollando una serie de murales en toda la ciudad estos tiempos. Ustedes van a poder ver en este momento en las calles de Quito hay unos buses con grandes vallas publicitarias que logramos poner gracias a un crowdfunding ciudadano en el que se lleva este mensaje de 70 años, no hay nada que celebrar, para recordar que no son solo 70 años de una creación de un Estado, sino 70 años de opresión y de ocupación de un pueblo. Y eso lo podrán ver en las calles de Quito. Estamos haciendo una campaña de stickers para que toda la ciudad esté con un mensaje, puesto que la única fuerza que tenemos es la fuerza ciudadana de cada uno frente a la propaganda israelí. Entonces, yo le invito a toda la gente a reunirse hoy a las 5:30. Ahí vamos a poder articular acciones próximas con toda la gente que quiera movilizarse por esto. No solo, repito, no solo la paz de Palestina que está en juego, sino mucho más allá, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando geopolíticamente, de la paz de Medio Oriente y de todos nosotros. Entonces realmente es un llamado para no dejar impune estos crímenes que acaban de pasar el día de ayer y que si no hacemos nada van a seguir pasando. Como Sintonía Crítica nos sumamos también a la campaña. Este espacio es suyo. Desde hace algún tiempo ya hemos querido hacer este programa para analizar un poco las situaciones del conflicto. Bueno, hoy lo hemos logrado y está también en su casa y tienen las puertas abiertas. Esperemos que podamos seguir haciendo algunas cosas. Y bueno, te agradezco, Eduardo. Hemos tenido una conversación muy interesante y una entrevista que seguro disfrutarán nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como decíamos, son muy raros estos espacios, así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, para despedirnos también de este programa, no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Twitter, de Facebook, de YouTube, Sintonía Crítica. En nuestra página de YouTube ustedes pueden revisar varios de nuestros programas que ya han sido editados, están subidos. La idea es tener estos podcasts a manera de video. Ya pronto abriremos también un espacio de podcast. Esta entrevista que acabamos de hacerla el día de hoy, martes 15 de mayo, la estaremos publicando inmediatamente, compartiéndola en Facebook, en YouTube, incluso antes que algunos programas que se nos quedan rezagados. Estamos sumándonos a la campaña, 70 años, nada que celebrar. Y bueno, agradecerles mucho. No se olviden también de escuchar toda la programación que ofrece Radio Universitaria, muy variada, muy interesante, muy, muy divertida también. Gracias. Conmigo será hasta la próxima semana. Chau. Por hoy hemos concluido nuestro análisis. Sintonía Crítica te espera en un próximo encuentro.